Hola, soy Helga Cuellar Marchelli, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Bienvenidos a este espacio de entrevistas sobre temas de desarrollo social. En esta oportunidad me acompaña el doctor Antonio Martín del Campo. Mucho gusto de tenerlo con nosotros, doctor. Gracias. Él es un destacado experto en política social y pobreza y nos está ayudando pues, a tener mayor comprensión sobre este tema. En esta oportunidad hablaremos sobre la política de atención a la pobreza. Así que comenzaremos con estas preguntas. Doctor, ¿podría decirme cuál es su impresión de la política pública de atención a la pobreza en el país? Sí, cómo no. O sea, hay mucho interés de participar en estos programas y eso, tanto a nivel del interés público como del interés social, claramente constituye una prioridad. ¿Y qué elementos cree usted que debería contener una política pública de atención a la pobreza para que sea exitosa? Pienso que los más importantes, quizás empezando por el más importante, es tener la decisión, quienes están ejerciendo la gestión pública, de movilizar recursos hacia ese objetivo. O sea, esto es fundamental porque en ocasiones se decide que sea una prioridad, pero no se instrumenta programáticamente. Los recursos para primero movilizarlos hacia allá y después tener la capacidad institucional para que esa movilización de recursos llegue a quien más necesite el apoyo. Entonces, en términos de la conceptualización de la pobreza, la importancia de tener una definición clara de la población objetivo, hacia qué tipo de población se debe priorizar la canalización de los apoyos. Y que estos programas no se conviertan en una experiencia transitoria, sino que a medida que van pasando el tiempo, vayan consolidándose en el aparato institucional y en la vida social del país. Entonces, quiere decir que la política pública de atención a la pobreza es un componente específico dentro de la política social. Y yo creo que sí. De hecho, podríamos pensar en que la política social tiene dos grandes apartados. Una política social que tiene que ver con la operación regular de los sistemas que producen los servicios sociales, como desde luego los más importantes, educación, salud, infraestructura, un medio ambiente favorable, apoyo a la producción primaria, etcétera. Pero también tiene que haber un componente que es el que se vincula propiamente con el combate a la pobreza, que lo que busca es crear condiciones para garantizar los derechos sociales y que generalmente podríamos denominar como una política de desarrollo social donde el combate a la pobreza constituye uno de sus principales elementos. Muy interesante. Pero, doctor, ¿qué otras áreas, además de lo estrictamente social, debe fortalecer un país para mitigar la pobreza? Ciertamente, y como ha sido reconocido internacionalmente, pues quizá el aspecto más importante es que la economía se mueva. Los países que han sido más espectaculares en una rápida reducción de la pobreza han estado vinculados a trayectorias de crecimiento importante con estrategias de crecimiento incorporativo. O sea, no basta crecer para combatir la pobreza, pero sí crecer abre mucho mayores grados de libertad para combatirla. Entonces, además de la economía, es muy importante que haya el reconocimiento de la sociedad. Un reconocimiento, podemos decir, una conciencia redistributiva, particularmente en nuestros países donde hay distribuciones del ingreso muy desiguales. Entonces, un reconocimiento de la sociedad, de todos los grupos, y una participación en los esfuerzos, porque no todo es cuestión de que el gobierno lo haga, sino que los beneficiarios participen y quienes puedan apoyar desde diversas trincheras lo hagan. En El Salvador las políticas que atienden la pobreza realmente son bastante recientes, pero hay otros países que tienen más camino recorrido. ¿Podría usted comentar alguna experiencia exitosa o entre las más exitosas de América Latina?
Sí. Quizá la experiencia salvadoreña, no sé, yo no le llamaría necesariamente muy reciente, ¿no? Por el hecho de que, desde luego, la agenda de los servicios públicos ha contemplado esa preocupación, o sea, la educación pública, los servicios de salud y asistencia públicos han sido un mecanismo los más importantes para que la población que no tiene acceso a sus servicios pueda de manera no contributiva beneficiarse de ellos. Después hubo particularmente después del inicio de los 90s, destaca el surgimiento de un organismo como el Fondo de Inversión Social, ya en los años posteriores llamado Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con un enfoque más hacia la comunidad, donde en su primera etapa, y acertadamente creo yo, le dio una gran importancia, mayoritaria en el movimiento de los recursos que hizo, a la inversión social. Y posteriormente ha ido construyendo programas más específicos dirigidos a la población, incluyendo las transferencias condicionadas de efectivo. Entiendo que usted conoce bastante el caso mexicano. ¿Qué podría contarnos de la experiencia mexicana sobre atención a la pobreza? Bueno, el caso mexicano tampoco, en términos de los programas más focalizados, dirigidos, no es muy reciente. O sea, estos programas dirigidos tienen en nuestra región de América Latina y en otras partes del mundo no mucho más de 2 décadas. Y ese es el caso también de México. Realmente los esfuerzos importantes dirigidos para el combate a la pobreza, además de las agendas sectoriales que la han favorecido, inician a finales de los años 90, de manera consistente. Y quizá el caso mexicano, la misma escala del país es favorable porque se puede instrumentar un modelo donde los costos fijos de tener ese tipo de programas se prorratean entre un mayor número de beneficiarios. Y entonces todo el diseño y los elementos que uno tiene que crear para poder funcionar con un programa de esa naturaleza, que nos exige tener la capacidad de detectar a los más pobres e ir avanzando subsecuentemente en la ruta de minimizar la existencia de la pobreza. ¿Y qué puede aprender El Salvador de las experiencias de otros países para aumentar la efectividad de la política social y elevar la calidad de vida de todas las personas? Hay muchos aspectos específicos que, por cierto, no siempre han funcionado igual en el caso de distintos países, pero que mucho tiene que ver con la forma como se diseña e instrumenta la manera de canalizar los apoyos. No siempre han estado estos apoyos bien sustentados en términos de su capacidad para suministrarlos directamente a la población que se quiere atender. Y es muy largo, ¿no? Pero tiene que ver incluso con partir de un registro de participantes o padrón de beneficiarios, que tiene que ser un instrumento vital para estos programas y que tiene que ser un instrumento vivo, una herramienta que permita mejorar la gestión cotidianamente. Para citar un ejemplo, hay muchos más. Y bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta El Salvador en el combate a la pobreza? Creo que la voluntad existe, que hay una voluntad nacional, una voluntad social de ir adelante, que existe la convicción de que se puede hacer. Eso es un punto de partida indudable. Se observa que el monto de los recursos que actualmente se canaliza específicamente al combate a la pobreza es un monto modesto, incluso modesto para las limitaciones de El Salvador. Entonces tiene que haber una decisión programática para elevar los esfuerzos en esa dirección y mejorar también la manera como se opera. Siempre estos son programas que todos los días, todos los años, todos los ciclos presupuestales los podemos mejorar, donde el monitoreo y evaluación cumple una función muy importante que en el caso de El Salvador está poco desarrollado. Pues realmente hay mucho por hacer en el tema de la política social, trabajar en ella para tener programas que puedan avanzar en el combate a la pobreza en El Salvador. Yo quisiera que recapituláramos un poco y nos dijera cuáles deberían ser los componentes de una política social que busque desarrollar el potencial humano y al mismo tiempo superar la pobreza. Sí.
De nuevo, hay que buscar un consenso social, un consenso nacional en torno a este tipo de políticas, porque muchas veces hay sectores que, mal informados, piensan que esto es algo inconveniente para la sociedad, cuando en realidad esa sociedad se potencia en su conjunto cuando la pobreza disminuye. Entonces, yo creo que cuando se exponen los elementos de una estrategia de combate a la pobreza, estos fácilmente generan convicción. Y, desde luego, decíamos, lo que tiene que ver con el monto del esfuerzo que se va realmente a destinar para hacer ese combate a la pobreza y la manera como se hace, para decirlo en 3 grandes rubros, ¿no? Entonces, pareciera que cuando un país se propone ser solidario y combatir la pobreza, debe tener este objetivo como una estrategia de país de largo plazo. Pienso que es uno de los pivotes indispensables de una política de Estado de desarrollo social. Hay otros, como por ejemplo puede ser combatir la violencia intrafamiliar, ¿verdad? O como puede ser ciertas áreas de atención de la salud, o como puede ser elevar la calidad de la educación, o como puede ser el combate a las emergencias. Hay una serie de áreas, pero que tienen que ser también primordiales, pero seguramente la pobreza es uno de ellos, si no el central. Pues ojalá en El Salvador podamos tener el compromiso, ¿verdad?, de tener el combate a la pobreza desde una perspectiva de país. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor, y quiero agradecerles a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.